Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, permitirnos que nosotros ingresemos a sus hogares con Tucumán Diseña, Tucumán Produce, un programa diseñado y creado para visibilizar la industria local. Nosotros somos muy felices de hacer este producto y esperamos que ustedes lo disfruten con nosotros. Arrancamos de esta manera. Hoy en Tucumán Diseña, Tucumán Produce, nos acompaña Karina Alejandra Sánchez. Ella es escritora y profesora de historia. Publicó su primer libro, Nosotros los Invisibles, en el año 2001. Además, hace muy poco publicó su segundo libro, Terror y Misterio, en el noroeste argentino. Hoy le damos la bienvenida a Karina. Es un placer que nos acompañe en Tucumán Diseña. Gracias. Gracias a vos, Rocío. Bueno, vamos a iniciar la charla porque hace poco fue el lanzamiento de tu libro Terror y Misterio en el noroeste argentino. Bueno, primero, ¿cómo surge esta propuesta? Y segundo, si bien el título ya nos dice mucho, quiero que nos cuentes de qué se trata en profundidad, ¿no? Bueno, Terror y Misterio en el noroeste argentino es un libro que está hecho, son cuentos. Por ahí muchas personas piensan que es una recopilación de leyendas, de mitos, sí. Y no es lo que yo quería. Terror y Misterio en el noroeste argentino son cuentos que toman personajes de la región, esos que todos conocemos, esos que alguna vez nos habrán atormentado, el duende, el cacuy, las brujas, los demonios. Claro, el perro familiar. El perro familiar. Sí. Todos esos personajes son tomados, pero no es una recopilación de cuentos ni leyendas, sino que se toman esos personajes y se lo inserta en un determinado contexto. Es ficción. ¿Y cómo surgió? De una forma medio loca. Estaba en el hospital, en el sanatorio, mi hijo había sido operado y siempre yo llevo algo para escribir. Ese es de los libros y el lápiz y el papel son mis compañeros de siempre. Y una noche, mientras lo cuidaba, me acordaba de mi abuelo, pescador. El primer cuento, el pescador. ¿Cuántas historias? Me marcaron muchísimo la historia de la historia que contaba mi abuelo. Claro. Y ahí empezó. Y después vino el segundo. Pero yo siempre digo, las cosas hay que dejarlas reposar. Claro. Todo tiene su tiempo, hay que dejarlas madurar. Y después vinieron otras historias que, bueno, Nosotros los Invisibles, este es mi primer libro, y nació este. Pero bueno, este ya estaba golpeándome las puertas, me pedía que lo atienda. Y bueno, después surgieron otras historias de personajes y que me llenaban de miedo de chica. Entonces también fue una forma de enfrentar esos miedos que yo tenía. Y miedo que creo que todos nos sentimos atravesados. Exactamente, en algún momento, ¿no? Y esa es la idea también. Decirle a la gente, todos tenemos miedos. Exacto. Pero también decirle qué es lo que realmente nos hace daño. ¿Qué es lo que nosotros realmente nos da miedo, pero qué nos hace daño? Claro. Entonces, bueno, también... ¿Hablas un poquito ahí de la diferencia entre una cosa y la otra? En algún punto hacer un hincapié entre lo que es tener miedo y hasta dónde el miedo nos hace daño. Exactamente, sí. Bueno, yo siempre hablo acá en este tema de que existen muchos monstruos. Los que nos atormentan en nuestras mentes, que muchas veces son producto del miedo que uno tiene, que surge de las películas de terror, de las historias que escuchamos en los fogones. Pero yo creo que los miedos los monstruos, mejor dicho, que son más peligrosos, son justamente los que están en la sociedad, los que están ocultos, ahí agazapados y que eso sí no hacen daño. Por ejemplo, el abandono, los abusos, los maltratos. El maltrato. Entonces yo siempre comparo y digo, esto lo controlamos, estos demonios que están en nuestras mentes los controlamos, pero los otros son realmente peligrosos y eso nos hacen daño. Entonces esto un poco también es de terror, hay cuentos de terror, algunos me dicen que lo leen a la luz prendida o que se percatan de que esté alguien en la casa. Pero también tiene o sea que yo esto más o menos lo voy a leer a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Con la lamparita. Y después a la noche con la lamparita prendida no voy a poder dormir. Claro, bueno.
Pero sobre todo no es la intención relatar cosas de terror porque sí, generan miedo porque sí. Hay muchos que me dicen, bueno, pero qué necesidad tenés de estar buscando el terror. No, en realidad es incentivar la lectura, conocer todo lo que son las leyendas, los mitos de la región. Y también, como te decía, mostrar quiénes son los monstruos que realmente nos hacen daño. Tiene mucho también, algunos cuentos que son muy psicológicos. Mira qué interesante. Claro, porque... Sí. Disculpa, ¿no? Te hago un paréntesis, porque una de las cosas que sí te voy a preguntar es el campo de investigación que vos realizaste, y me parece interesante hacer hincapié ahí. Ajá. Si has realizado un campo de investigación, lo que tiene que ver, eso que nos asusta con lo psicológico, ¿cuánto juega lo psicológico también? Ajá. Digo, para ir creando el libro, ¿no? Sí, bueno, yo soy profesora de historia. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver a la hora de escribir, ha tenido mucha influencia en mí. Todo lo que yo escribo tiene ahí una orientación con todo lo que es la historia, lo histórico. Partimos de ahí. Sí. Y segundo, bueno, yo siempre utilizo como técnica la historia oral, que justamente es una técnica que tiene como fin buscar información de personas, que va de generación en generación, los cuentos, los mitos, las leyendas. Sí. Y bueno, eso había mucho en mi familia. Entonces, a ver, pero por ahí lo que sí quiero separar un poco es todo lo que es la parte del rigor científico, desde el punto de vista histórico, porque la intención no es abusar de cronologías, son mitos, cuentos, leyendas, personajes que están dentro de un contexto que no tiene que ver con la historia como ciencia en sí. Claro. Hay personas que por ahí confunden, creen que la historia son cuentos o leyendas y la historia es una ciencia social. Son cosas distintas. Y a ver, ¿cómo pude hacer este libro? Yo creo que una persona que ha conocido los miedos más profundos, creo que se anima a enfrentarlo al miedo, mirarlo a la cara. Y bueno, esa fue una de los motivos también que me llevó a escribir esto. De pequeña, yo siempre cuento, era muy temerosa. Tenía terror a todo, hasta de meter la manito para prender la luz. Me daba miedo todo. Mira. Entonces, por ahí hay uno de los cuentos, El hombre supersticioso. Yo me he sentido en parte identificada con este hombre que tenía miedo a todo, era temeroso, y sé lo que se siente tener miedo, determinadas cosas que hay que hacer cuando uno está solo y el sufrimiento. Entonces es una forma de también mostrarle a la gente, todos tenemos miedo. Y esos sueños que te atormentan de noche, esa parálisis de sueño que también acá la vamos a ver. Mira qué interesante, que muchas personas lo sufren, ¿no? Lo sufren, sí, y piensan que le pasa solamente a ellos, o que están engualichados. También aparece algo ahí, que alguien le ha hecho un gualicho. Pero en realidad los médicos, los psicólogos, dicen que es lo más común que puede pasarnos. Y es una cuestión de enfrentarlo. Por ahí hay gente que no quiere dormir o que trata de ver la forma de escapar. Es lo más común que puede pasar, la parálisis de sueño. O soñás que te persigue un hombre de negro, que volás y decís, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, yo creo que la mejor manera es enfrentar los miedos. Y eso tiene que ver, bueno, ya hablamos un poco ahí por ahí esas cosas ocultas nuestras también, ¿no? Que se encuentran en algún rinconcito. Detalle no menor, dentro de tu información y tu creatividad, que es mucho por lo que veo, por lo que vas adelantando, ¿cómo se busca el punto justo para decir no nos pasemos ni tanto con la investigación ni tampoco con la creatividad? Busquemos ahí el punto ideal para que el lector siente ese impacto de las dos cosas que yo quiero plasmar. Claro. Bueno, en este caso, como te digo, son cuentos de terror, de misterio. Y al ser cuentos, uno por ahí no puede pedir, como te decía recién, un rigor científico dentro de todo lo que es las ciencias sociales. Sí me parece muy importante darle riendas sueltas a la creatividad, a la imaginación, porque justamente son cuentos. Pero como estos cuentos tienen una visión histórica, es inherente en mí, amo la historia, entonces, pero también no hay que abusar. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, hay cuentos que relatan la llegada de los primeros conquistadores. Entonces, por ahí yo no puedo poner algo que sea anacrónico, porque la idea también de estos libros es educar
hacer conocer un poquito más de la historia de nuestra región, las costumbres, el impacto del idioma quechua en el noroeste argentino, lo que era el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, todo lo que es norte de Argentina. Y por ahí entonces si uno agrega, por el hecho de decir vamos a hacer volar la imaginación, si uno abusa de eso, está dando una mala información de la historia, está confundiendo. Y la idea es educar a través de la lectura. Bueno, vi ahí una reseña tuya donde decías que estos dos libros, en realidad más también salía por la conciencia de la lectura en la gente. Como escritora, ¿qué notas? ¿Notas que eso disminuyó? ¿Qué pasa ahí en cuanto a la lectura? Sí, hay realmente, a mí me da mucha tristeza, yo soy una lectora, pero yo siento que los libros salvan. A mí los libros me salvaron la vida. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Sí. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a compartir una breve pausa publicitaria, vamos a volver con este tema que me parece muy interesante, vamos a tomar conciencia de cuál importante es la lectura en la vida de todos. Compartimos con nuestros sponsors y a la vuelta regresamos con más. Gracias. Continuamos en Tucumán Diseña. Bueno, un placer tenerla, Karina. La verdad que yo lo estoy disfrutando mucho, espero que ustedes también. Estábamos hablando justamente de la importancia de la lectura. Karina, me decías, ¿qué es lo que notás vos dentro de esto, como sociedad, digamos, y como profesora, ¿no? Bien, para mí es fundamental, para todos, creo que nos damos cuenta, todos tomamos conciencia de la importancia de la lectura para la cultura, para el desarrollo del ser humano. Como te decía, yo siento que la lectura salva vidas. Te puede sacar de un pozo depresivo, no importa la situación social que uno tenga, la lectura siempre te va a salvar. Yo soy docente y para mí es fundamental análisis de texto. Obviamente, con los textos que son ¿Cómo estamos en la compresión de texto? ¿Vos sentís? No sé, porque, yo quiero aprovecharte al máximo. Si bien queremos hablar de los libros, yo quiero disfrutarte y preguntar tu punto de vista en este sentido, ¿no? Se dice que a través de las plataformas digitales, de hecho a través de los celulares, la lectura creció. Yo me animo a decir, y esto pasa por mí, yo siento que no es tan así, nada va a reemplazar al papel, nada va a reemplazar a tener una lectura diferente, distinta y a conciencia fundamentalmente, ¿no? Claro, bueno, mira, yo lo que escucho por ahí que la gente me dice, ay, ¿sabes qué? A mí me gusta leer y me gusta la frase de tal autor, por ahí el más conocido es García Márquez, pero por ahí te lo leen los cartelitos. Claro, exacto. Los cartelitos de las redes. Y realmente es triste porque a los libros a veces lo usan para adorno. Es muy triste. Yo veo que cuando los libros están utilizados como adorno, creo que son las lágrimas a torrente de los grandes autores, de la gente que escribe. Exacto. Pero sí veo que hay gente que le cuesta mucho. Por ahí algunos dicen, ay, yo no puedo leer porque tengo problemas de la cervical, o no leo porque me da sueño, o me aburre, y quizá no encontraron el libro indicado para cada uno. A ver, si yo me pongo a leer libros de matemáticas, no, capaz que no leo ni la primera hojita, ni la contratapa. Pero hay un libro esperando a cada uno de nosotros. Pero tenés que encontrarlo, tenés que ver qué es lo que te gusta, qué es lo que... Pero, hacer algo, tomar conciencia. Estamos en una crisis en cuanto a cultural, me animaría a decirte. Porque, como te digo, antes los libros formaban parte de nuestra vida. No había redes sociales, entonces la gente buscaba. Y justamente los escritores eran valorados. Exactamente. Claro. Sí. Pero ahora, como te digo, es triste por ahí cuando dicen, ¿qué es esto? ¡Ah, qué bonito! Y quedan ahí. Pero no mi libro, los libros en general. No, se entendió perfectamente. Sí, pasa. Y bueno, eso yo siento una gran tristeza. Y por ahí hay gente que, bueno, como te decía, cada uno tiene que encontrar su libro, su autor, su historia. Pero lo triste es por ahí cuando los grandes autores han quedado olvidados. Yo soy amante de los clásicos porque creo que es leer, mejor dicho, es conversar con las grandes mentes del pasado. Totalmente. Y son los que están olvidados. Víctor Hugo, Kafka y Orwell, maravilloso, y hay gente que no lo conoce. La metamorfosis me marcó mucho mi vida. Sí, lo que le pasó justamente
a Kafka, que creo que nos ha pasado a varios, nos identificamos un poquito con su vida, con su forma de ser. Y bueno, pues hoy en día hay muchos escritores que creo que también es responsabilidad de nosotros, los escritores que estamos aislados, que es como que no se le presta atención, no tienen el prestigio que tenían antes, el hecho de lo que produce tu mente, plasmarlo en un papel. Y bueno, hoy en día es como quedamos como unos cuantos, y también hay una crítica, también ese que dice que se escribe mucho, pero se lee poco. Y yo creo que para escribir uno tiene que haber madurado. Y recuerdo también una de las frases de Borges que decía, palabras más, palabras menos, que no me jacto de lo que escribo, sino de lo que he leído. Somos lo que hemos leído. Totalmente. Y bueno, justamente mi forma de escribir, esa visión que yo tengo, no solamente de la historia, sino a la hora de escribir, es de un enfoque historiográfico de la historia desde abajo. Reflotar todo ese sector, esos actores sociales olvidados de la historia. Y creo que eso invita un poco más al lector a decir, bueno, yo también puedo ser partícipe de algo, de la realidad, puedo cambiar de alguna manera. Karina, y tomando todo esto tan interesante que me decís, nosotros los invisibles permiso, ¿no? Sí. Tiene que ver un poco con la parte educativa, es así, ¿no? De ahí nace un poco esta historia. Sí. Me gustaría que me cuentes un poco. Sí. Tu primer hijo. Mi primer hijito. Qué lindo. Ese me hizo llorar mucho. Me encanta, aparte, miren lo que es. Miren lo que es. Realmente es de la editorial Tinta Libre. Qué hermoso que está, me encanta. Bien, nosotros los invisibles, así breve te lo comento, en realidad algunos dicen, pero trata del bullying, y es como que lo dejan, porque hoy en día el bullying está visto como que es para chicos caprichosos, que no les gusta que le hagan bullying, y va mucho más allá. Totalmente. Este libro también tiene una visión histórica, todo lo que el recorrido del siglo XX de una familia que siempre ha estado sometida a los malos tratos, al abuso, de lo que hoy se denomina bullying, pero al extremo. Y bueno, se llama Los Olvidados, nosotros los invisibles, los olvidados de la Escuela del Libertador. Y creo que todos los que lo leyeron me dijeron, yo también fui un invisible, hoy me doy cuenta que también fui un invisible, porque a todos nos pasó en algún momento, o si no nos pasó lo vimos, de alguna forma fue una realidad que nosotros la vivimos. Totalmente, totalmente. Ahora te llevo de nuevo a tu segundo libro, Tu Segundo Hijo. Ya fue el lanzamiento oficial. Sí. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quiénes te acompañaron? Tu familia fundamentalmente, ¿no? ¿Qué pilar más importante? Sí. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer también a Constanza Toro, Ediciones Libros de Tucumán. Sí. Este es tucumano. Tan nuestro, qué importante, consumamos la industria local, qué importante. Sí, bueno, toda presentación por ahí conlleva nervios, pero realmente fue un hermoso momento, tomar contacto con la gente, ver a la familia, ver compañeros, amigos, o gente que por ahí le mandaron un mensajito a algún familiar, a un conocido, che, ¿qué puedo ir? Me ha interesado esta temática, me interesa el libro. Realmente fue una linda experiencia. Y sobre todo, ver personas que por ahí me comentaban, yo he leído tal libro, me ha parecido interesante, por ejemplo, a muchos le ha impactado El Pescador, y bueno, esto ¿En qué página está? Cosa que yo la pasé. Es el primero. Bueno, la pasa. Y bueno, como te decía, la presentación fue una muy linda experiencia, y fue en la Casa del Bicentenario, San Miguel de Tucumán. Un hermoso lugar. Hermoso lugar, también agradecida. Un lindo contexto para la presentación del libro. Y como te digo, mucha gente que se pudo llegar, pidió la firma de los libros, también pudieron adquirirlo ahí. Realmente una experiencia muy linda, rodeada de la gente que uno quiere, que por ahí a uno lo mima, el hecho de la participación de las personas, las preguntas. Se dieron también preguntas. Y el cariño y la devolución que uno siente, ¿no? Por el tiempo depositado para la creación. Claro, y es una esperanza también el hecho de que vayan a ver qué dice ese libro, que es una persona de carne y hueso, porque por ahí se piensa que los escritores somos seres exóticos y no, soy usuaria del transporte público, tengo una vida normal, tengo que trabajar, nadie se hace rico vendiendo libros, por lo menos ahora no. Entonces, bueno, eso me ha parecido muy valioso, que la gente vaya a la presentación y pueda ver justamente quién es la autora, contar un poco, que prestan mucha atención cuando uno les cuenta cómo nacieron los cuentos, cómo es escribir, eso que parece tan lejano para muchos, pero
cómo se escribe un libro, cómo se hace. Y bueno, muy linda experiencia. Bueno, Karina, es un placer. Ya para ir cerrando la nota, la verdad que a mí me encantaría tenerte. Bueno, fundamentalmente yo por este tipo de temas me interesan mucho. ¿Cómo estás comercializando los libros? ¿Cómo lo pueden adquirir aquellas personas que estén interesadas? Bueno, por ahora lo estoy vendiendo yo, pero también lo pueden conseguir en Libros de Tucumán Ediciones. Ajá. Entran a la página Libros de Tucumán y bueno, pronto estará en Mercado Libre también. Qué lindo, bueno, eso es un paso muy importante. Y si no, en tus redes sociales. En las redes sociales me consultan. Sí. Y Nosotros los Invisibles ya está en Mercado Libre, en la editorial Tinta Libre y en Amazon. Perfecto, ya tienen ahí toda la información. Karina, gracias. Gracias a vos. Que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos por la pantalla de CCC, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias. Llegamos al final de Tucumán Diseña. Gracias por habernos acompañado durante esta media hora. Nosotros nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, la semana que viene.